Pasemos ahora entonces a ver lo que son las listas, ¿cierto? Entonces ya empezamos a meternos un poco entre lo que son colecciones, ¿cierto? O digamos que unas estructuras que me permiten almacenar distintos valores. Entonces miremos qué es una lista. Pues aquí me dice que es una secuencia ordenada de objetos de distintos tipos. Es decir, que en una lista yo puedo tener números combinados con, con strings, combinados con booleanos, perdón, puedo poner una lista dentro de una lista, ¿sí? Yo puedo anidar eso tanto como yo quiera. ¿Cómo armo una lista? Utilizo estos corcheticos. Tienen unas características interesantes, y es que, bueno, pues en un orden, es decir, que cada elemento pues pertenece a una posición, al igual que en los strings, esas posiciones vienen indexadas desde la posición 0, 0, 1, 2, 3, listo, en adelante. Pueden contener elementos de distintos tipos, son mutables, es decir, que yo les puedo cambiar el valor, yo puedo quitar un valor y poner otro, puedo extender la lista, agrandarla, ¿sí? Puedo incluso eliminar algunos elementos. Bueno, al igual que los strings, se pueden acceder a los elementos con índices, ya sean positivos o negativos, y al igual que los strings, también se puede aplicar la operación de slicing. Así tal cual como hicimos slicing con los strings, esa misma operación puede aplicarse acá. Vamos a ver unos ejemplitos aquí sencillos. Voy a copiar más bien, voy a hacer una celdita acá. Entonces vamos a copiar esta lista, voy a copiar igualita, y vamos a decirle que me muestre L. Entonces, esta es la lista que acabamos de crear, ¿cierto? Son elementos, no necesariamente tienen que ser del mismo tipo, pueden ser combinados. De hecho, yo aquí podría poner una lista también. Entonces, por ejemplo, 5, 6, Python. Entonces, miren que es una lista, el primer elemento es hola, el segundo elemento es un 1, el tercer elemento es un 5, el cuarto elemento, este elemento es bueno, vendría siendo el 0, 1, 2, este sería el tercer elemento, es otra lista, ¿cierto? Y este último elemento es un true. Entonces, por ejemplo, yo puedo acceder de esa lista al elemento que está en la posición 0. Entonces, ahí hay un hola. Luego accedo al elemento que está en la posición 1. Allí hay un 1, ¿cierto? Entonces, miren que aquí yo ya puedo empezar a jugar un poco con lo que hemos aprendido. Por ejemplo, lo que está en la posición 0 es un hola. Como eso es un string, yo puedo, por ejemplo, invocar la función para cambiar eso a mayúscula. Por ejemplo, .upper me convierte eso a mayúscula. Hola en mayúscula, por ejemplo. O le puedo hacer un split y le vamos a decir que me parta esa por donde está la letra O, entonces allí me generó el split de esa palabra hola, por ejemplo. Pero lo puedo aplicar porque L en la posición 0 es un string. ¿Listo? Ahora bien, si yo le digo esto a la posición 1, pues en la posición, en la posición 1 hay un 1 y a un 1 yo no le puedo hacer un split. Eso me va a lanzar un error. ¿Listo? Porque ese método no está disponible para el 1. Entonces allí está. El que está en la posición 2 es un 5, como pueden ver. Ahora miremos algo interesante. En la posición 3 hay otra lista, ¿cierto? Y como es una lista, yo también puedo acceder al elemento en la posición 0, 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría volver a reindexar. Miren, yo quiero saber de esa lista cuál está en la posición 0. Miren que primero estoy accediendo a la posición 3, que vendría siendo todo esto. Y luego le estoy diciendo, de esa lista, acceda a la posición 0. O sea, ¿qué me retornaría eso? ¿Qué creen que me va a retornar? El 5. El 5 que está aquí. Entonces, miremos si verán, ahí está. El que está en la posición 1 es un 6, ¿cierto? Y el que está en la posición 2 es la palabra Python. Y como Python es un string, por ejemplo, yo le podría decir aquí punto count, porque Python es un string, ¿no? Y yo quiero contar las veces que aparece la palabra T. Entonces, la palabra T aparece una vez, ¿sí? Yo quiero contar las veces que aparece la palabra Z, no aparece ninguna vez. Entonces, miren que lo que estoy haciendo es como enlazando operaciones, ¿cierto? Primero indexé la posición 3 de la lista inicial. Y entonces me dijo que eso era toda esta lista. Y luego de esa lista estoy accediendo a la posición 2, o sea que es esta palabra Python. Y luego, como eso es un string, puedo acceder a los métodos de los strings, ¿sí? Sin problema. Bien. Por último, digamos que yo quiero acceder a la lista, a la posición 4. En la posición 4 hay un true, ¿sí? Pero entonces, como eso es un booleano, yo le puedo decir L en la posición 4 and
false. ¿Qué me va a dar como resultado esto? ¿Quién me dice que da como resultado esto? Me da false, porque esto es true y verdadero y falso me da como resultado falso. Mira, ahí está. Y le pongo aquí true, entonces me da como resultado true. O sea que yo puedo indexar la lista o los elementos de la lista y aplicar todas las operaciones que ya hemos visto. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Aquí hay otros ejemplitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy accediendo a la posición 4, que viene siendo este true, y lo estoy negando. O sea que eso me va a dar como resultado aquí un falso, como podemos ver acá. ¿Qué más? Las operaciones de slicing. Entonces, tengo esta lista. Y lo mismo, así como hicimos con los strings, puedo hacer slicing. Entonces, le voy a decir, mire, de la lista quiero desde la posición 1 hasta la 3, pero recuerden que el 3 no lo incluye, ¿no? Entonces, esta es la posición 0, esta es la posición 1, 2 y esta es la posición 3. Pero el 3 no se incluye, o sea que el resultado de eso sería 1 y 5. Mírenlo, ahí está. Si yo quiero desde la 1 hasta el final, entonces me voy a agarrar desde aquí, ¿cierto? Desde la posición, bueno, aquí casualmente hay un 1, pues pongamos un 9 para no confundirnos. Entonces me voy a agarrar desde la posición 1 hasta el final. Miren, ahí está. Desde la posición 1 hasta el final, desde la posición 4 hasta el final, ¿cierto? Si lo quiero invertir, entonces pongo 2 puntos, menos 1. Y eso me invierte la lista. Ya lo habíamos visto. O sea que todo lo que ya vimos con strings, que son slicings, aquí también funciona el slice. Por ejemplo, yo quiero, qué sé, desde la posición 2 hasta la posición 6, ¿cierto? Entonces allí está. Hacer un slice sobre esa lista. Aquí tengo una lista un poco más compleja, ¿no? Tengo una lista. ¿Cómo sé que es una lista? Por estos corchetes. El primer elemento de aquí es una lista. Si observan la coma, ¿cierto? Este es como el primer elemento de esa lista. Luego aquí está el segundo elemento de la lista y este de aquí es el tercer elemento de la lista. Es decir, si yo muestro, voy a hacer aquí un print de L en la posición 0, pues vendría siendo esta, ¿cierto? L en la posición 1 vendría siendo esta de acá. Y L en la posición 2, pues viene siendo la palabra hola, ¿cierto? Entonces, pero como L en la posición, por ejemplo, 0, es esa lista, ¿cómo hago para acceder a esta A? ¿Con qué posición accedo? Recuerden que arranca a contar desde 0. Posición 0, eso, 0, 3. De 0, 3. Miren, allí accedí a la A. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo. Bueno, allí ya vimos ejemplos de listas y acceso con índices. Mostrar que cada elemento de la lista conserva su tipo utilizando una función type. Entonces, pues eso es muy fácil. Por ejemplo, vamos a ver acá. Yo tengo esta lista, ¿cierto? Y vamos a decirle que yo quiero acceder a L a la posición 0 y es esta lista chiquita de aquí. Y si yo me pregunto cuál es el tipo de eso, entonces, pues eso me va a decir que el tipo de eso es una lista, ¿cierto? Esta es la posición 1, eso también me va a decir que es una lista, ¿cierto? Y esta es la posición 2, entonces me va a decir que eso es un string. Miren, allí está, ¿cierto? De hecho, si yo accedo, por ejemplo, a esta lista que está en la posición 1, de esa, miren que eso es una lista, pero de esa misma lista yo puedo acceder, por ejemplo, a este elemento que está en la posición 1, entonces 0, 1. Entonces, allí, posición 1, aquí, y entonces me va a decir que eso es un booleano. Miren, ahí está. Por ahí hay una pregunta. Se las muestra al derecho, normalitas. Miremos la idea. 2 puntos menos 1. Entonces, aquí tengo este type. Mira, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Esta la puso de última. ¿Sí? Esta, pues, se conservó en el medio y la palabra hola quedó primero. Si tú quisieras aplicar esa operación a niveles más profundos de la lista, entonces habría que codificarlo e ir un poco más allá en la programación. ¿Listo? Lo que esto hace es modificar el primer nivel de la lista. ¿Bien? Listo.
Ahora bien, una lista puede ser modificada, ¿cierto? Por así decirlo, en el sentido que yo le puedo agregar datos y esa lista pues va a empezar a crecer. Es decir, que esa lista de cierta manera tiene un comportamiento dinámico y eso es muy útil porque a veces uno arranca con cierta cantidad de datos y uno puede o quitar datos de esa lista o puede agregarle elementos a esa lista, ¿sí? Digamos, estamos leyendo una base de datos de estudiantes y si esa lista fuera inmutable del todo, entonces si mañana llega un estudiante nuevo, entonces yo no lo podría agregar a esa lista si ya está creada. Entonces, la idea es que esto nos ofrece esa versatilidad. Vamos a ver acá unos ejemplitos para que ustedes lo tengan claro. Entonces lo que vamos a hacer es crear un rango. No sé si lo recuerdan de la clase pasada. Un rango me crea, es como me crea en memoria algo que no es explícito, sino me mantiene simplemente cuál es como el inicio y cuál es el fin. Entonces, si yo creo un rango, él me dice, ok, el rango va del 1 al 20, pero él no me crea los números del 1 al 20, sino que lo tiene presente allí, que van a ser los números del 1 al 20. Así como convertimos a enteros, como convertimos a strings, como convertimos a booleanos, también podemos convertir a lista, simplemente invocando la función list. Lo que estamos diciendo es, este rango, conviértalo a lista. Y convertirlo a lista es simplemente generar todos los números del 1 al 20, como pueden ver ustedes allí. Por ejemplo, yo quiero los números del 40 al 200. Entonces allí estoy generando los números del 40. Pues de hecho nunca llega al 200, sino al 199. Siempre llega una posición antes. ¿Listo? Si yo quisiera el 200, tendría que ponerle aquí 201 y ahí está. Ahora bien, si yo lo dejo solamente como rango, noten que esto es un rango. Él no me genera la lista completa. ¿Listo? Entonces en ocasiones el rango puede ser útil y en otras ocasiones la lista también puede ser útil. Bien. Vamos ahora a aplicarle algunas operaciones. Entonces, bueno, ya sabemos que esta es la lista que tenemos, ¿cierto? Números del 1 al 19. Bien. Ahorita le vamos a decir, bueno, vamos a cambiar la lista en la posición 2. Vamos a cambiarla. Pero entonces vamos a hacer un print por aquí abajito. ¿Cierto? Miren que inicialmente tenemos los números del 1 al 19. Luego vamos a decir, lo que esté en la posición 2, vamos a poner un menos 9. O sea, 0, 1, 2. Aquí me lo va a modificar por un menos 9. Miren que en efecto ya lo cambié. ¿Sí? Pero entonces uno dice, ¿por qué la lista de aquí arriba no cambió? Pues porque en el momento en que mostré esa lista, esos eran los valores que él tenía, ¿no? Los números del 1 al 19. Aquí generamos esos números, mostramos esos números, cambiamos la posición 2, mostramos los números nuevamente y allí podemos observar el cambio. Es decir, que esa lista es mutable. Entonces, acá hay otro cambio, y es que en la posición 4, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, este 5, lo vamos a cambiar por esta lista. Es decir, que me va a aparecer un menos 2, menos 3, menos 6, en vez de ese 5. Miren que allí está. En vez de ese 5 puse una lista. Yo puedo poner cualquier cosa, no necesariamente números enteros. Y aquí yo le voy a decir, vea, de la posición 4, muéstreme el valor que está en la posición 1. Pues ya sabemos que está en la posición 4 y el que está en la posición 1 es el menos 3, ¿cierto? Entonces eso me tiene que dar como resultado menos 3. ¿A qué funciones puedo acceder de esas listas? Pues muy similar a lo que hacíamos con string. Puedo acceder a la longitud, al mínimo, al máximo. Puedo sumar todos los elementos de la lista, siempre y cuando los pueda sumar. Es decir, si me aparece un string, eso me genera un error. Puedo aplicar la función all, que devuelve true si todos los elementos de la lista son true. Es como aplicarle un and a todos los elementos de la lista. Y si todos son true, entonces el resultado de eso es true, ¿sí? Lo cual va a ser muy útil. Por ejemplo, yo puedo generar una lista con una especie de filtro y averiguarme si todas las personas de una base de datos son mayores de 18 años. Entonces yo primero hago una operación elemento a elemento y digo que si esta persona es mayor de 18 años, entonces eso es true. La siguiente persona es mayor de 18 años, entonces eso es true. Y así hago para todos los elementos. Luego le aplico el all a esa lista y si todos son true, entonces quiere decir que todos los elementos de la lista son verdaderos, es decir, todos son mayores de 18 años. Yo podría utilizar eso. El any es como si yo le aplicara un O.
a todos los elementos de la lista. Entonces lo que va a hacer es que devuelve true si por lo menos un elemento de la lista es true, ¿sí? Entonces su pareja le dio no dos tareas, sino que le dio una lista de tareas a realizar para poder ir a la reunión que tiene con sus compañeros. Entonces, si le aplica el all, quiere decir que todos los elementos, las tareas que le puso en esa lista las tienes que cumplir, ¿cierto? Para poder que eso sea verdadero. Si le aplicamos el any, es que por lo menos una tienes que cumplir, ¿listo? O sea que esto es como aplicar un or y eso es como aplicar un and. También puedo averiguarme si un dato está en la lista. También puedo averiguarme en qué posición de la lista está un dato con la función index y puedo contar cuántos, por ejemplo, elementos en la lista son iguales a este dato que está acá. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Voy a agarrar esta lista que ya tenemos por acá. Copiarla. Listo. Entonces, si yo la ejecuto, pues esa lista es la que tenemos. Entonces vamos a averiguarnos la longitud de L. Entonces, print, vamos a decirle que me averigüe la longitud de L. Miren que es una función, no es un método. ¿Por qué sé que es una función? Porque no tiene la notación punto. Si tuviera la notación punto, pues entonces sería un método. Ejecuto y me dice que esa lista tiene una longitud de 19, ¿cierto? Es decir, tiene 19 elementos. Yo quiero encontrar el mínimo. Entonces, encuéntreme el mínimo de esa lista y el mínimo es el 1. El máximo de esa lista, pues va a ser el 19, ¿sí? Súmelos, entonces súmelos. Ahí está eso a 190, la suma de todos esos elementos, ¿sí? All quiere decir que si todos los elementos son true, recordemos que cualquier cosa distinta de 0 es true, o sea que eso que me debería retornar, si tenemos los números del 1 al 19, me debería retornar true o false. True, miren ahí está, ¿cierto? De hecho, si yo, vamos a hacer una trampita acá, va a decir que L en la posición cualquiera, en la posición 5 es igual a 0. Y miren que agregando ese 0 en esa posición, usted no cumplió esa tarea, entonces usted no puede ir a la integración del curso, ¿cierto? Porque le pusieron 19 tareas y no cumpliste una. Bien, pero si le aplico el any, es decir, haga cualquiera, ¿no? Por lo menos una. Entonces eso ya va a ser verdadero, ¿cierto? Ahora, si yo le digo, mire, desde el inicio, vamos a ver si puedo hacer esto. Desde el inicio hasta el fin, hágalo igual a 0. Esto no va a funcionar, pero vamos a hacer lo siguiente. L es igual, vamos a cambiar esto. Vamos a hacerle, aquí es donde empieza uno a sufrir con las listas porque hay operaciones que uno, por más que quiera hacerlas como en una línea, entonces toca empezar a recorrer esas listas, ¿cierto? Mientras que cuando trabajamos con las librerías, hacer esas operaciones es mucho más sencillo. Por eso lo que yo estoy intentando hacer ahorita, pues me generó un error. Vamos a generar una lista sencillita con ceros, ¿cierto? También puedo poner falso, ¿no? Porque un cero es equivalente a un falso. Y si pregunto que si algo de allí es verdadero, entonces me dice que eso es falso, ¿no? No hay nada allí que sea verdadero, a no ser que le pongan a algún lado un true. Un true puede ser cualquier cosa distinto a 1, b distinto de 0. Entonces allí, por ejemplo, me dice que esto es true, o incluso poniendo la palabra true, también funciona. Bien. Vamos a aquí hay más ejemplos, pero en esencia lo mismo. También puedo averiguarme si un elemento está en la lista, ¿cierto? Tal como lo hicimos con strings, funciona acá. Otras operaciones útiles con listas, si utilizo el más, similar a como funcionaba con los strings, realmente no va a sumar dos listas, no las va a sumar, sino que las va a juntar. Es decir, que pega una lista a la otra. Entonces crea una lista donde concatenan primero pues L1 y luego L2. Vamos a mirar acá. Aquí está el ejemplito. Entonces miren que tengo la lista con ABC, la lista, esta es otra lista. Si yo le digo lista 1 más lista 2 guárdelo en lista 3, lo que va a hacer es que me va a armar una lista donde primero están estos elementos y luego seguido de estos elementos. Miren, la y está. No los suma elemento a elemento, ¿cierto? Que ese sería de pronto el comportamiento que uno quisiera en algunas operaciones. Aquí no se comporta así. Con las listas de Python no funciona así.
Si yo le hago append, lo que hace es que agrega un dato al final de la lista. Si tuviéramos estudiantes, entonces yo le hago append y agrego un nuevo estudiante. Entonces miremos acá. Tengo esta lista L1 con ABC y aquí le estamos agregando el 9 al final. Entonces si yo muestro la lista 1, entonces miren que me quedó A, B, C y el 9 al final, porque le hice un append y le agregué un 9. ¿Listo? Eso es lo que hace la función append. También tenemos otras como el insert. El insert lo que hace es insertar un elemento. Entonces aquí va a insertar el -8 y aquí le estoy diciendo en qué posición. O sea que si yo tengo en la posición 1, es decir que esta B, ¿cierto? Antes de esta B me va a insertar el -8. Miren que antes de la B, o sea, todos los elementos los desplazó hacia la derecha y antes de la B insertó el -8. Teníamos el A, B, C, 9 y aquí le estamos diciendo que en la posición 1 inserte un -8. O sea, esta es la posición 1, ¿no? Entonces, aquí en esta posición inserte un 8. O sea, él puso allí, pero todos estos demás elementos los desplazó hacia la derecha. O sea que para el insert yo tengo que definirle en qué lado y cuál es el dato. ¿Listo? También le podemos dar remove, ¿cierto? Remove y le digo que quiero remover. Yo quiero remover ahorita de esta lista, quiero remover la B, o sea que me va a quedar A-8, luego la B no va a aparecer, sino que va a aparecer la C y la 9. Miremos cómo se comporta. Miren, ahí está, removí la B, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, pop. Lo que hace es que devuelve el dato en la posición índice. Entonces yo le puedo pasar aquí un índice y lo que va a hacer es que lo va a quitar de la lista. Entonces, miremos acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacerle pop al elemento que está en la posición 2. Entonces, 0, 1, 2. O sea que lo que va a hacer es que este elemento me lo va a borrar, pero también lo va a retornar. Quiere decir que él va a borrar la C, pero como esto la retorna, yo la puedo guardar aquí en otra variable. ¿Y para qué la guardo? Porque de pronto más adelante la puedo necesitar. No necesariamente la tengo que guardar. Y si muestro la lista, entonces voy a ver que la C va a desaparecer de esa lista, pero que también la voy a poder mostrar que la almacené en una variable que se llama valor. Entonces, eso hace pop. Miren que la C desapareció de la lista y la guardé en una variable nueva que se llama valor. ¿Ok? En ocasiones, por ahí me hicieron una pregunta esta semana que habían borrado una variable y que la variable seguía apareciendo. Entonces, por ejemplo, miren que yo aquí tengo algo que se llama valor. Si yo borro todo esto, entonces parece que valor no existiera, ¿no? Y si yo escribo que quiero ver quién es valor, mire que valor sigue existiendo. Valor me dice que es C. Y de hecho, si yo le pongo quién es L1, me dice que L1 es eso. Entonces, el hecho que yo borre la variable de acá no quiere decir que la borre de memoria, ¿cierto? Porque está existiendo en el cuaderno. La única forma de borrarla es o reiniciando el kernel, ¿sí? Es decir, como que límpieme todas las variables que he creado del cuaderno, o utilizando una instrucción que es delete. Entonces yo le puedo decir borre L1. Ya la borré. Ahora, si yo le pregunto nuevamente quién es L1, me saca error. Me dice L1 no existe. La borré de memoria. ¿Está claro? Entonces la función o la operación del lo que hace es borrar una variable, pero borrarla del cuaderno como tal. Si yo quisiera que volviera a aparecer, me tocaría subir al cuaderno de la creé y volver a ejecutar eso para que esa variable aparezca. Entonces uno dice, ¿y uno para qué borra variables? Pues aquí de pronto uno no le ve como el sentido a borrar una variable, pues una variable tiene un dato y eso en memoria pues no, eso es insignificante. Pero si resulta que mi variable es una base de datos que ocupa 4 o 6 gigas en memoria RAM, entonces si yo cargo esa base de datos a una memoria, mientras yo tenga el cuaderno abierto, esa variable, así yo la vaya, mejor dicho, después de que la cargue en la variable, así yo borre esto y vuelva y lo ejecute, esa variable va a ser persistente en memoria, o sea, va a estar allá en memoria porque si yo abro otra celda y le pregunto quién es esa variable, vamos a darnos cuenta que esa variable todavía está en memoria. Entonces, si eso me está ocupando una cantidad importante de memoria, yo simplemente le doy del y luego le doy el nombre de la variable para borrarla. Es decir, que me va a limpiar de la memoria esa variable que de pronto me estaba tomando demasiada información. ¿Listo? No sé si hay preguntas hasta allí. Entonces, miren que esto se le parece, estas funciones se le parecen mucho a las que ya vimos para strings. Por aquí hay una importante que es el reverse. El reverse también reversa una lista. Entonces, una lista la podemos reversar de dos formas, ¿no? Como que entre las llaves, 2 puntos, 2 puntos menos 1, o el nombre de la lista, punto reverse,
también me la reversa, es decir, me la invierte. O sea que hay varias formas de hacer la misma operación. Este reverse creo que no funciona para strings, pero sí funciona para listas. Si yo quisiera ver todas las operaciones de listas, pues nada, yo simplemente creo una lista cualquiera. Vamos a crear una lista aquí cualquiera. Lista igual a 3, 4, 5. Y creo la lista. Y entonces voy a acceder a los métodos. Entonces le doy L punto y presiono tabulador. Y allí puedo ver todas las funciones a las cuales puedo acceder de la lista. No son tantas como a las de strings, pero pues digamos que hay algunas que son importantes y uno puede utilizar. Por ejemplo, la función clear. ¿Qué hace esta función? Preguntemos. Entonces me dice, vea, remueve todos los ítems de la lista, es decir, me la limpia, ¿sí? Pero no las, o sea, borra los contenidos de la lista, pero la variable sigue existiendo en memoria. A veces uno quisiera eso. ¿Por qué? Porque de repente yo accedo a esa variable más adelante y yo quiero que no me genere un error, que aparezca la lista, pero vacía, ¿sí? Entonces, vamos a jugar con eso. Miren que aquí está la lista y si yo le digo L.clear y luego pregunto quién es L, entonces miren que está lista, pero la borró. Sigue siendo una lista, pero vacía. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Yo creo que la cosa va, miren que hasta ahora hay operaciones que se comparten entre tipos de datos que son muy similares, ¿no? Por ahí alguien abrió el micrófono, no sé si era una pregunta. Bueno, muy bien.